Y vamos a escuchar ahora al doctor Sam Perlo Freeman. Voy a mencionar que él es coordinador de investigación de Campaign Against Arms Trade, donde realiza investigaciones sobre las exportaciones de armas del Reino Unido y su impacto en todo el mundo, así como sobre el comercio mundial de armas en general. Anteriormente trabajó en la World Peace Foundation para su proyecto sobre el negocio global de armas y la corrupción. Antes de esto fue investigador principal en el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, de 2007 a 2016, trabajando en temas de gasto militar, industria de armas y comercio de armas. Parte del trabajo reciente se ha centrado en las exportaciones de armas a zonas de conflicto, el gasto militar del Reino Unido y la crisis climática, la economía política de la industria y el comercio mundial de armas y la corrupción en el comercio de armas. Entonces, vamos, Sam, muchas gracias por estar acá y te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a la IRG por invitarme a estar aquí hoy y también muchas gracias a Ray y Rosa por sus presentaciones que fueron muy interesantes y que son muy relevantes para nuestro trabajo también. Voy a hablar sobre el comercio de armas entre Reino Unido y Arabia Saudí, el trabajo en Yemen, que está acabando con el país, y la resistencia contra eso en el frente legal. Así que voy a hablar de cómo se puede utilizar la legislación para parar este negocio de armas entre Reino Unido y Arabia Saudí. Por supuesto, esto es solo una estrategia que podemos utilizar, pero hay muchas otras. Hay oposición de todos tipos, también dentro del Senado y el Congreso. También tenemos la desmilitarización, lo que hacer que el nombre, hacer que la industria del comercio de armas tenga la peor estigmatización posible en todo el mundo. Es la idea principal. Y por supuesto, no solo con la parte legal no podemos parar este comercio, pero bueno, solo me voy a centrar en esto porque no tenemos mucho tiempo. Arabia Saudí, como decía, lleva los últimos 20 años, es uno de los clientes principales de armas del Reino Unido, pero los tratados o los acuerdos principales fueron los de Alemania en el 93-95 y Al-Salam en 2007, que fueron acuerdos entre el Reino Unido y el gobierno saudí. Y luego ya el gobierno contrató a BAE Systems, por ejemplo, y otras empresas que venden también a la OTAN y a otras empresas. Tienen bombas, sistemas de comunicación, aviones, todo lo que se puedan imaginar. También hubo apoyo en diferentes puntos del país, sobre todo BAE Systems, que tiene más de 6.000 empleados en Arabia Saudí trabajando en este acuerdo con Reino Unido, y también tienen personal en Reino Unido. Estos acuerdos se llevan estudiando desde el 95 y suponen 69.000 millones de libras en
dinero. Los acuerdos fueron totalmente tuvieron mucha corrupción. Hubo muchos pagos que se dieron y que no eran legales para que se llegasen a estos acuerdos. Esto fue antes de que el gobierno inglés cerrase la investigación sobre estos acuerdos para proteger la relación con el país. Porque lo que quieren es mantener el comercio de armas, los acuerdos de armas del Reino Unido. Quieren proteger este arsenal. Digamos, durante mucho tiempo estas armas no se utilizaron. Por ejemplo, digamos, eran cosas que no se utilizaron muchos, pero sí que hubo un canal de corrupción entre diferentes personas, diferentes países, pero desde 2015 empezaron a utilizar estas armas y esto tiene consecuencias muy negativas en todas partes y sobre todo en Yemen. La guerra comenzó en 2014, donde los Hutu invadieron muchas partes del del país, incluyendo la capital, y el gobierno tiene muy poca autoridad. Casi capturaron todo el país, también en el sur, en todas partes del país. Y en marzo de 2015 firmaron una coalición con otros estados árabes que empezaron a intervenir y los echaron del sur. Y desde entonces la guerra no ha dejado de estar activa y siguen controlando la capital y a la mayoría de la población. La guerra ha visto la muerte de muchas personas. Según las estimaciones las últimas estimaciones de la ONU, 233.000 personas, y también ha traído hambre y enfermedad. Por supuesto, no se ha podido ganar la guerra a pesar de todas las armas y el apoyo en armas que están teniendo. Y la coalición saudí está cometiendo atrocidades en todas partes del mundo. La coalición ha asesinado a miles y millones de civiles, bombardeando zonas residenciales, escuelas, campos, funerales, bodas, mercados. Y esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo y en muchísimas partes del mundo. También hay un bloqueo del espacio aéreo, que es uno de los factores más importantes de la catástrofe humanitaria de ese país, que ha hecho que muchas partes de ese país estén totalmente bloqueadas, con personas que están muriendo por enfermedades y malnutrición relacionadas con esto. El Reino Unido sigue proveyendo armas y apoyando al gobierno, a esta coalición saudí. Sin esto, sin su apoyo, no podrían volar los aviones de guerra que están volando, pero aún así el Reino Unido sigue apoyando la coalición. Sin el apoyo del Reino Unido no habría guerra, seguramente. Esto ha sido el tema principal de nuestras campañas y activismo desde el principio.
una de las cosas que hemos intentado hacer es que el gobierno del Reino Unido se responsabilice de sus actos ante la ONU y que aplique la legislación en materia de control de comercio de armas. Esta legislación es de 2008. Esta ley se empezó a negociar a finales de los 90 y 2002, pero se supone que gracias a esta ley no se venden armas si esto va a crear violaciones de derechos humanos para civiles, por ejemplo. Pero, sin embargo, no funciona. El Reino Unido sigue vendiendo armas a pesar de esta ley. Hay dos cosas que podemos decir sobre estas leyes de control de exportación de armas. Una de ellas es que vienen como resultado de mucha presión de la ciudadana en los 90. Fue de alguna manera la respuesta a la presión pública. Y otra cosa es que se diseñaron desde el principio para que hubiese mucha flexibilidad y mucha interpretación para que el gobierno del Reino Unido siguiese pudiendo comercializar con armas y al mismo tiempo dijese que no, que tiene la legislación para evitarlo. Pero al final esas leyes tienen muy poco efecto. Así que el gobierno dice muy habitualmente que tiene una de las legislaciones más fuertes contra el comercio de armas, pero en realidad no las utiliza. Pero las leyes están ahí y como están ahí, podemos pedir que se apliquen. Y en concreto hay muchos criterios que el Reino Unido tiene que tener en cuenta. Una de ellas es uno de los criterios, lo voy a poner aquí en el chat, es que habiendo analizado que el país receptor, el comportamiento del país receptor en materia de derechos humanos, el gobierno no garantizará o no otorgará licencias en caso de que haya un riesgo claro de que esas armas se van a utilizar en la comisión de violaciones serias de los derechos humanos o del derecho internacional. Una de esas cosas, por ejemplo, es que no tienes que hacer la diferencia entre los civiles y los militares. Esto está muy claro que Arabia Saudí no ha hecho esta distinción entre militar y civil. Entonces empezamos el proceso en enero de 2016. La primera carta de nuestros abogados decía, bueno, ¿qué estáis haciendo? Parece que estáis incumpliendo una ley. Tenéis que aplicar la ley, si no os vamos a llevar a los tribunales. Y como estamos viendo ahora que este proceso tarda mucho, pero finalmente en el 17 pudimos llevarlos a los tribunales, pero los jueces dijeron que tenían derecho a hacer lo que estaban haciendo porque no había riesgo de violación de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil, digamos, retar al gobierno. No solo hay que demostrar que no tienen razón, sino que tenemos que demostrar que todos los jueces anteriores que hayan fallado en su favor no tenían razón y es extremadamente difícil hacerlo. Entonces, en la primera instancia perdimos, apelamos y en 2019 apelamos y ganamos. Y el Tribunal de Apelación falló que los acuerdos con Arabia Saudí son irracionales y por tanto no son legales.
Pero el gobierno, ¿qué dijo? Bueno, sabemos cómo son, les entrenamos, sabemos que están haciendo lo mejor para cumplir las leyes internacionales y están teniendo mucho cuidado. Así que sabemos que no van a violar la legislación internacional. Vale, muy bien, eso es lo que dicen. Pero ¿y qué pasa con todas esas veces en los que digamos, han bombardeando civiles? ¿Qué ha dicho el juez? El juez ha dicho, es muy difícil analizar el riesgo futuro si no has analizado bien el riesgo pasado. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hicieron es que no pararon de comerciar con Arabia Saudí, lo que hicieron es que suspendieron las licencias y tienen que revisar sus decisiones basadas en el proceso. Y después anunciaron el resultado de su revisión y dijeron, bien, sí, puede que los saudíes violen o hayan violado la legislación internacional, pero eso fueron casos aislados. Y nosotros sabemos que esto no fueron casos aislados, pero el gobierno inglés sigue diciendo que no, sabemos que están haciendo esfuerzos para que todo sea mejor. Y es que no tiene ningún sentido. Human Rights Watch, un panel de expertos también de la ONU, ha dicho muchas veces que se cometieron muchas violaciones de los derechos humanitarios. ¿Cómo llegó el gobierno a esta conclusión? Pues no lo sabemos, porque el proceso todavía sigue ahí. Así que los hemos llevado a los tribunales una vez más y hay una revisión jurídica adicional. Presentamos nuestro caso en octubre, no en octubre, sí, en octubre de 2020. Con la pandemia me pierdo un poco en el tiempo. Pero parece que el caso no se va a escuchar en los tribunales hasta junio de 2022. Que esto quiere decir que empezamos este proceso hace más de 6 años y medio, es casi 7. La guerra de Yemen empezó hace más de 7 años. Eso muestra los límites del proceso legal. Nosotros creemos que nuestro caso que vamos a ganar el segundo como el primero, pero aún así sabemos que eso no terminará la historia, que el gobierno va a volver a querer encontrar el gobierno digamos, el método legal de no escuchar lo que dicen los jueces. Entonces, sí, creo que se puede utilizar la ley y el derecho para ganar casos, además también para tener atención de los medios de comunicación, pero creo que el derecho solo no puede ser el único recurso utilizado en la lucha. Muchas gracias por su atención.